frecuentan el Ateneo, bienvenidos al Ateneo. Este seminario o charla forma parte de una serie que hemos empezado en el mes de septiembre de este año y que, bueno, que durará aproximadamente hasta mediados del 2025, porque quedan 4 o 5 charlas. Ya llevamos, con esta es la quinta charla relacionada con temas vinculados a la mecánica cuántica. Entonces, progresivamente he ido subiendo el nivel de la cuestión, y aunque he intentado hacer una simplificación sin trivializar lo más correcta posible de la temática. La temática es bastante técnica, pero se puede conceptualmente reducir y dar una idea de qué va el asunto, ¿no? Bueno, me dicen los que y las que tienen el valor de criticarme, me dicen que me explayo demasiado en las introducciones y en los comienzos de la charla, y que hablo de cosas que ya hemos visto y tal y cual, y que con eso pierdo mucho tiempo y luego pues casi nos quedamos al final sin poder terminar, ¿no? Pero no tengo más remedio que hacer, aunque sean 5 minutos, dar unas breves palabras sobre lo que hemos visto. Hemos estado hablando en las primeras charlas de la evolución que tuvo la ciencia positiva, la ciencia teórica y experimental en el siglo XIX. Luego hemos dado otras charlas sobre la aparición de las constantes de Planck, que aparece en el año 1900, cuando Planck da una conferencia en el Instituto de Física en Alemania. Luego también hemos hablado de los personajes y de las personas y científicos que intervienen en el desarrollo de este nuevo paradigma, que es la mecánica cuántica, que ha sido otra de las charlas que hemos dado. Y a continuación, una vez de presentar a los personajes que han aportado cosas interesantes e importantes en el terreno de la física y sobre todo de la mecánica cuántica, pues el pasado seminario que tuvimos el día 29, me parece, del mes pasado, lo que hice fue empezar a hablar de los aspectos formales y conceptuales de la mecánica cuántica. De manera que lo he dividido en 2 partes. La primera parte, que fue la que vimos anteriormente, básicamente estaba enfocada a hablar de los supuestos y de los conceptos previos que se habían puesto en valor en relación con la mecánica cuántica, y ya hoy me toca hablar un poquito. Yo siento que sea un poquito más arisco la temática de hoy, que sea más arisca, porque, bueno, ya lo veréis, ¿no? Pero estamos ya en la cúspide de la dificultad, ¿no? Voy a intentar que las pocas expresiones matemáticas o fórmulas pues las leamos fácilmente, para que captemos todos los conceptos razonablemente bien, y luego pues hablar un poquito de las cuestiones interpretativas y filosóficas relacionadas con la mecánica. Entonces, ahí, para empezar, os voy a hacer un esquema de lo que pretendo. Las suposiciones iniciales fue de lo que hablamos anteriormente en la primera parte de esta temática, la primera, es decir, el día 29 del mes pasado, sobre la ontología y las suposiciones iniciales de la mecánica cuántica. Luego, hoy os voy a hacer una exposición a vista de pájaro de los aspectos formales matemáticos, es decir, del andamiaje matemático que tiene la mecánica cuántica y con el cual trabaja. Luego os voy a hablar de la proyección cuantitativa, es decir, una vez conocido el andamiaje matemático, cómo se opera trabajando en mecánica cuántica. Es decir, desde el momento en el que se decide
estudiar un determinado sistema físico, cómo el físico cuántico trabaja, y qué es lo que hace hasta llegar a obtener resultados y a obtener algunos datos para su interpretación. Luego os hablaré de la proyección interpretativa que tiene la mecánica cuántica. El andamiaje matemático está clarísimo. Las matemáticas no tienen ningún problema a la hora de aplicarlas a los sistemas físicos. El problema está en la interpretación que se hace de los resultados. Y ya ahora, al principio, os voy a hacer un breve flash de qué es lo que puede ocurrir con interpretar las cosas de una forma o de otra. Es decir, interpretar, por ejemplo, los cuerpos o los objetos microscópicos como partículas, o interpretarlos como perturbaciones en campos. Son dos cosas distintas totalmente, y entonces las interpretaciones, según las hagamos, pues así el resultado sale más exitoso o menos. De hecho, si trabajamos con conceptos de partículas, pues nos damos cuenta de que aparecen una serie de paradojas que luego no sabemos cómo resolverlas desde el punto de vista interpretativo. De manera que si trabajamos con partículas, ese concepto tan utilizado de el carácter ondulatorio corpuscular de los sistemas microscópicos, pues es una paradoja total, porque se relacionan, es como un oxímoron, es decir, se relacionan cuestiones que son contrarias una a la otra. La onda y la partícula no tienen nada que ver, es decir, es todo lo contrario una cosa de la otra. Entonces, la cuestión interpretativa es importante tenerla en cuenta, y os voy a intentar contárosla para que os quedéis con una idea aproximada. Y luego, pues, cómo se valida o cuál es la contrastación experimental que tienen los resultados, y finalmente, pues, la depuración de las hipótesis y formalismo matemático, es decir, el refinamiento que se está haciendo, que se viene haciendo, porque la mecánica cuántica lleva casi 102 años, 103 años en funcionamiento, desde que empezó a desarrollarse en el año 1927, que empezaron a articularse pues como un campo de doctrina o campo de conocimiento. Entonces, eso es el esquema de lo que os voy a contar. Entre las suposiciones iniciales hay una cuestión que me gustaría incidir un poquito, aunque el otro día la nombré, que es la siguiente. Vamos a suponer que seguimos pues la hipótesis de Newton, e incluso la de Demócrito, por irme más lejos todavía, de considerar de que la materia que nos rodea pues es divisible hasta un determinado punto, en donde ya se produce una no divisibilidad y aparecen las partículas atómicas, es decir, no divisibles, que es lo que decía Demócrito, o bien las partículas que utilizaba Newton, que fue el que de alguna forma puso en valor la corriente esa de partículas que venía desde el siglo V o VI antes de Cristo hasta nuestra época. Las partículas, vamos a suponer que los constituyentes de la materia son partículas, que quiere decir que tienen una localidad, porque es posible localizarlas en una determinada posición espacial, son exclusivas en el sentido de que cada partícula tiene unas propiedades que no puede interpenetrarse con otra partícula, de manera que tienen una individualidad, son exclusivas, y además son indiscernibles, es decir, que no se pueden distinguir una de la otra, sobre todo en nuestra escala. Entonces, una partícula es tan local que no puede simultáneamente ocupar dos puntos del espacio separados a una cierta distancia. Eso es una cosa que la vemos razonable y clara. ¿Sí? Yo tengo dos partículas elementales,
Y una partícula elemental no puede estar en dos lugares del espacio diferentes, sino que ocupa una determinada posición espacio-temporal. La partícula es un ente local con una periferia definida, es decir, que está perfectamente identificada y además es contable. Se pueden contar las partículas porque no se confunden unas con otras. Luego, desde el punto de vista de las partículas, dos partículas, sean indiscernibles o no, no podrán ocupar nunca simultáneamente un mismo punto del espacio-tiempo. De manera que, fijaros qué propiedad. Una partícula no puede estar en dos sitios a la vez y dos partículas no pueden estar en el mismo sitio a la vez. ¿De acuerdo? Eso se ve claramente para las partículas. Ahora, imaginad que en vez de partículas trabajamos con ondas. Una onda, pues es lo que se produce, por ejemplo, en el agua, ¿no? Dejamos caer una pelota y entonces se produce una perturbación, se produce una vibración y empieza a transmitirse la onda a lo largo de todo el cuerpo del agua, de todo el campo del agua. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que los objetos elementales, microscópicos, que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos sentir, en vez de partículas son ondas. En ese caso ocurre que no son locales, porque claro, una perturbación que se va transmitiendo a lo largo del agua se puede mezclar con otra perturbación que se ha producido a 5 centímetros al lado. Entonces, esos dos campos son no locales, son enredados porque están mezclados unos con otros, se está produciendo lo que se llama la superposición de las dos ondas. De hecho, se puede ver perfectamente cuando tiramos las dos pelotas en el agua, cómo las dos ondas se mezclan y salen la suma de la onda. No tienen localidad, es decir, tienen extensión, de manera que esa onda se va a ir transmitiendo a lo largo del medio en el que se está transmitiendo hasta que se termina, porque va perdiendo energía, va perdiendo amplitud, hasta el infinito. No hay localidad, es decir, es un proceso indefinido y además se puede superponer. Son las características fundamentales. Ahí tenéis un ejemplo de lo que es un campo magnético. Es decir, las limaduras de hierro están influidas por un campo magnético de un imán. Eso lo hemos visto cuando chicos en el colegio, cuando nos lo explicaban, ¿no? Ponían un imán debajo y entonces las limaduras de hierro pues ocupaban unas determinadas líneas de campo que tienen un mismo valor, pero nos dice que los campos son reales. Esa imagen nos dice que no es que nos estemos inventando una ficción, sino que hay líneas de campo que son reales, pero para eso lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos reflejar o podemos extraer la posición de esas líneas en el campo. Perdona, Paco. Sí. Enredamiento y superposición, en el fondo, a mí me parece que es lo mismo, ¿no? Sí, es prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que en el enredamiento la superposición queda perenne enlazada, mientras que en la superposición, pues a lo mejor las dos ondas que se están cruzando se suman, se superponen, pero cada una luego sigue su camino, cuando salen del entorno de suma y de diferencia. Es decir, que es prácticamente lo mismo, pero no exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre con los campos? Con las perturbaciones en un campo. Una perturbación que se propaga en un campo, por ejemplo, esta que os he puesto de ejemplo, es la onda que se está transmitiendo en un depósito de agua, que se propaga en un campo, es tan no local que puede simultáneamente ocupar dos puntos del espacio. Pueden ocupar dos puntos del espacio la misma perturbación o las dos perturbaciones.
separados a una cierta distancia, en principio arbitraria, es decir, que incluso a distancias lumínicas o a distancias espaciales, ¿no? Tal perturbación se propaga de forma no local, es decir, no es lo mismo que la pelota o la bolita, que se está propagando de forma local, sino que se propaga de forma distribuida, con una periferia indefinida. No está definido, lo mismo que en el caso de la bola, de la partícula. Y además, dos perturbaciones propagándose en un campo podrán superponerse siempre, en cualquier lugar del espacio. Son entes incluyentes e interpenetrables. Yo creo que con estas breves palabras, nos hacemos una idea de la diferencia fundamental que hay de interpretar a los cuerpos microscópicos como partículas o como ondas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que en el desarrollo de la mecánica cuántica, desde que se empezó a desarrollarse toda la formulación matemática, los padres de la mecánica cuántica empezaron a utilizar el concepto de partículas. Y así hemos estado hasta el año 1990 aproximadamente, en el que Feynman, que fue el último y que desarrolló una parte de la mecánica cuántica, que es la teoría cuántica de campo, pues todavía seguía insistiendo en que los cuerpos microscópicos eran partículas. Entonces, con esa forma de interpretar los resultados de la cuántica, pues se encontraron, o han venido encontrándose, y de hecho todavía se encuentran, nada más que hay que coger un libro de texto de un instituto que hable de estas cuestiones microscópicas y que hable de la cuántica, en donde todavía se sigue empleando la interpretación de partículas para los objetos microscópicos. Entonces aparecen una serie de paradojas, la dualidad onda-corpúsculo, la no localidad, el enredamiento, el efecto túnel, es decir, un montón de paradojas que no es fácil de interpretar porque con partículas no se puede interpretar. Sin embargo, si adaptamos el concepto de campo en el cual se produce una onda como consecuencia de la propagación de una perturbación, y consideramos que todos los objetos microscópicos, los electrones, los protones, los neutrones, los fotones, todos los objetos microscópicos, en vez de partículas son ondas, pues entonces resulta fácil interpretarlo porque el principio de superposición es un principio totalmente unido al carácter ondulatorio. Entonces la no localidad, el enredamiento, todo eso se puede explicar perfectamente si consideramos que son ondas. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, la expresión matemática fundamental que se utiliza para estudiar los sistemas físicos, que es la ecuación de Schrödinger, ya os la comentaré ahora, es una ecuación de campos. El resultado que da es un campo, la forma de un campo, es decir, una función en la cual se van a reflejar los movimientos ondulatorios correspondientes a la propagación de una perturbación. Es un campo. ¿Cómo vamos a aplicar el concepto de partícula a una función que es un campo? Pues ahí está otro de los problemas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la normalización de esta cuestión y vamos a hablar, en vez de partículas, vamos a hablar de campos. Yo todavía esa cuestión no la voy a tocar porque nos queda un poquito, primero para que veáis los aspectos formales, pero que sí, lo voy a tratar en los próximos seminarios. Cómo se puede hacer eso con los objetos microscópicos, cómo tratarlos como campos. Para eso vamos a utilizar pues los últimos
avances que se han descubierto en la física no solamente teórica sino experimental, hoy día es posible lanzar un fotón y un electrón, o un tren de fotones o un tren de electrones, de forma perfectamente controlada, y sabemos que realmente no es una multitud de fotones, sino que son uno a uno, con los láseres estos que se han descubierto y con las trampas de iones, pues podemos conseguir eso, que vaya un solo fotón o un solo electrón a un determinado sitio. Y entonces, utilizando la óptica cuántica, pues ver cómo un fotón puede superponerse a sí mismo. Fijaros bien, claro, porque es que realmente es un campo que se superpone a sí mismo. Eso ya lo hablaremos. Bueno, ese es un ejemplo de lo que yo intento que asociéis a un electrón. Es un campo o una perturbación que se produce en un campo, que tiene un centro local con mayor intensidad, pero que luego va perdiendo amplitud. Eso podría ser un electrón, también puede ser un fotón, o también un neutrón, o un quark, o cualquier otro tipo de partícula. Perdona, Paco, ¿es Sí. en un solo plano? No, eso hay que visualizarlo en 3 dimensiones. O sea, esférica. Sí, 3 dimensiones. Esférica. Claro, eso en 3 dimensiones, no es... porque realmente lo que pasa es que nosotros no podemos visualizarlo bien, ¿no? Paco, un momento. Sí. ¿Tú has leído o has visto en algún sitio la posibilidad de dualidad? De que en un momento sea onda y en otro momento sea partícula. Vamos a ver. Eso precisamente hay una ya del 1928 y 1929, pues cuando Bohr establece, grosso modo, el principio de complementariedad, que decía que si tú observas el objeto microscópico como partícula, lo ves como partícula, y si lo observas como onda, lo ves como onda, pero al mismo tiempo no lo puedes ver. Ese es el principio de complementariedad. Es decir, si tú vas a observar un objeto microscópico con un instrumento que está diseñado para ver partículas, tú verás las propiedades de las partículas, pero no vas a ver las propiedades ondulatorias. Y contrariamente, si lo quieres observar como si fuera una onda, vas a observar la amplitud, vas a observar la longitud de onda y tal, pero no vas a poder ver al mismo tiempo las propiedades de partículas. Bueno, fijaros, existe hoy, además está poniéndose en valor, el concepto de que en el espacio que nos rodea, que aunque esté lejos de nosotros, pero estamos en él, en el espacio que nos rodea, hay una confluencia de una serie de campos, el campo electromagnético, el campo eléctrico, el campo magnético, que es prácticamente uno, por eso decimos campo electromagnético, el campo gravitatorio, que es otro campo, el campo de gluones. Hay hasta 26 campos identificados actualmente. Y existía el reto que tenía Einstein de conseguir entender el campo unificado, que era el campo emergente de los distintos campos de los que yo os he comentado ahora mismo, de los 26. Eso sería el campo unificado, y que cualquier perturbación, sea eléctrica, sea electrón, sea másica, de masa, etcétera, pues se pueda asociar a una perturbación que se propaga en ese campo global. Pero todavía no se ha podido
encontrar el modo de unificar los campos. De hecho, Einstein se murió y no pudo, no supo, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de lo que podría ser el campo magnético, ¿eh? Nada más que tenéis que verlo tridimensionalmente, le dais un giro tridimensional. Eso sería el campo magnético que provoca un imán. Como veis en un plano, las limaduras de hierro están en un plano, pero hay que imaginarse las líneas de campo, hay que imaginárselas en el espacio tridimensional. Un barullo fundamentalmente casi incomprensible. Bueno, postulado de la mecánica cuántica. Yo lo que he hecho ha sido agrupar, son 6 postulados. La mecánica cuántica funciona como si fuera una ciencia formal, es decir, se establecen una serie de axiomas que no son demostrables, pero que sí se establecen como punto de partida, los axiomas, y con esos axiomas lo que se hace es que se construyen teoremas, y así se va desarrollando todo el cuerpo de la doctrina, con todos los teoremas. Entonces, en el caso de la mecánica cuántica, hay hasta un total de 6 axiomas identificados, que no se llaman axiomas porque no es puramente teórico, sino que es también experimental. Se llaman postulados. Hay como 6 postulados. Yo lo que he hecho ha sido agrupar los postulados y hacerlo un poquito más digerible, ¿eh? Para que sea más fácil de asimilar. El primer postulado, o el contexto del primer postulado, hace referencia a la información que vamos a tener sobre los sistemas físicos. La información. Esto está relacionado con construir una función matemática, un objeto matemático que depende de una serie de variables. De manera que si yo conozco los valores de esas variables, puedo conocer el valor del campo o de la función. ¿Vale? De manera que las funciones físicas van a depender, en principio, de 4 variables. La dirección X, la dirección Y, la dirección Z y el tiempo. Son 4. Entonces, he puesto aquí también una serie de letritas que hacen referencia a los números cuánticos. Cada variable va a tener una serie de límites. Entonces la función va a tener que acomodarse a esos límites. Si yo tengo una función descrita entre estas dos manos que tengo aquí, pues ya sé que cuando la función esté aquí en el punto al lado justo en el punto de este límite, la función tiene que ser 0, porque no puede terminar con un determinado valor. De manera que yo tengo que imponerle a la función la condición de que al llegar aquí se haga 0, porque a partir de aquí ya no hay función. De manera que como la función tiene que ser continua, pues en este punto tiene que ser 0. Y en este otro también. De manera que tengo que acomodar la función a los límites en los que está confinada la función. Entonces, eso obliga a que esa función tenga ciertas características, que significa que si tiene que tener la función una longitud de onda, pues el número de longitudes de onda, el número de medias longitudes de onda, tiene que ser exacto, no puede ser. Entonces tengo que imponer las condiciones de contorno y como consecuencia de eso me salen una serie de números que se llaman cuánticos. ¿Por qué? Pues porque valen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, son números enteros.
0, 1, 2, 3, 4, dependiendo del sistema que esté estudiando. Son números perfectamente contables. Entonces, por cada una de las variables, en este caso hay 3 variables aquí para la función, pues sale un número cuántico, n, l y m. Ahí aparece. O sea, ese es el origen de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es porque hay que introducir condiciones de contorno en los confinamientos de forma que sean cuánticos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta cuándo llegan esos números? Pues hasta el infinito. Hay infinitas funciones. Puedo construir, de hecho, cuando yo resuelvo la ecuación de Redinger, lo que me sale no es una solución, sino me salen infinitas soluciones. Me sale una familia de funciones, que son las que representan al sistema. Una con mayor probabilidad y otra con menor probabilidad. Bueno, eso ya lo adelanto. Así que la información que tenemos sobre un sistema físico viene descrita por un objeto matemático que llamamos función de onda. Es decir, que si yo quiero saber cuáles son las propiedades de un objeto físico como este, pues si soy capaz de construir la función de onda, que va a depender de la coordenada x, de la y, de la z y del tiempo, pues yo a partir de esa función voy a poder conocer todas sus propiedades. Si en vez de utilizar el puntero utilizo un electrón, quiero estudiar un electrón, pues lo mismo, construyo una función para determinar las propiedades que tiene ese electrón. ¿Eso quiere decir que sabemos mucho más del electrón o del objeto físico que estamos estudiando? Pues no. ¿Por qué? Pues porque podemos predecir lo que hará un electrón, pero no lo que es un electrón. Eso no lo vamos a poder saber. Podremos saber no podremos saber por qué existe un electrón, tampoco. Esa información no la vamos a poder tener. Y además, solo sabremos manipular la información que lo describe. De manera que esa es la información que vamos a poder sacar de la función de onda. Ahora, una vez conocida esa función de onda, ¿cómo extraigo la información para saberla? Es decir, qué velocidad tiene, qué cantidad de movimiento tiene, qué energía tiene, qué momento angular tiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo sabemos? Pues tenemos que construir unos objetos matemáticos que trabajen sobre la función y que sean capaces de extraer esa información. ¿De acuerdo? Entonces, a eso en mecánica cuántica se llama operadores. De manera que cada magnitud físicamente medible o cada observable tiene un operador matemático que es capaz de preguntarle a la función cuánto vale esto a lo que yo represento. Por ejemplo, hay un operador que se llama hamiltoniano, debe el nombre a un señor que se llamó Hamilton, que trabajó en esta ecuación, hamiltoniano, que lo que hace es preguntarle a la función cuánta energía tiene ese sistema físico que estoy estudiando. Y le pregunta a la función con el hamiltoniano y lo que me da es pues un valor de energía que se llama hamiltoniana, que es la energía total del sistema. Entonces, el segundo conjunto de postulados está relacionado con el conocimiento, no con la información, sino con el conocimiento que yo puedo extraer. Se representa normalmente con una O con un sombrerito circunflejo arriba. Eso es un operador. De manera que el operador, que puede preguntarle a la función y saber cosas, va a depender también de las variables de las que depende
la función de estado para poder trabajar sobre ella. Si no depende de las variables, pues entonces no puedo extraer la información. Entonces, solo podemos conocer ciertas propiedades de un sistema físico. Las propiedades representadas por ese O circunflejo. Las propiedades observables se corresponden matemáticamente con operadores que miden sobre la función de onda. Entonces, por ejemplo, un operador puede ser el que me da la posición del objeto microscópico, el que me da la cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad, el que me da el momento angular, el que me da la energía total del sistema, el que me da la energía cinética, la energía potencial. Es decir, todo eso, cada uno de esos observables o magnitudes físicas observables va a tener un operador que es el que se encarga de preguntarle a la función. Luego, en el cuarto orden de complejidad está la observación. ¿Cómo observo la propiedad que quiero extraer? Pues nada, construimos el operador sobre la función. El resultado de una medida es aleatorio. ¿Qué significa aleatorio aquí? Significa indeterminado. Porque nosotros no sabemos en el estado en el que se encuentra, y cuando preguntamos a la función o preguntamos al sistema, el resultado que da es un resultado de los que puede dar, pero no sabemos cuál es el que va a dar. ¿Por qué? Pues porque hay la superposición de todos los estados en la función. La función no es una función única, sino que es una familia de funciones. Y entonces el operador se encuentra con que lo que sale es lo que coge en ese momento. Es un resultado que no está determinado. Esto va a estar muy relacionado con lo que se conoce por ahí físicamente en los libros y en los libros de texto como principio de indeterminación. Solo tenemos acceso al conocimiento mediante probabilidades. Y tras realizar una medida, la función de onda colapsa en el estado en el que ha encontrado al sistema. A eso se llama colapso de la función de onda. Y, finalmente, la ecuación de Redinger, la ecuación que se utiliza, que es esta que estamos hablando, de operador-función, que da el resultado de un número por la función, pues la ecuación de Redinger, como también depende del tiempo la función, pues tiene una extensión a funciones temporales. De manera que podemos conocer cuál es la evolución que tiene el sistema a lo largo del tiempo utilizando la ecuación de Redinger temporal, dependiente del tiempo. Es decir, cuando hay cambio en el sistema. Entre cada dos medidas, la función de onda cambia según la ecuación de Redinger dependiente del tiempo. En el mundo cuántico, la información evoluciona de forma determinista. Esa es otra. Es decir, que la función es tan clara y la ecuación de Redinger es una cosa tan clara como la ecuación de Newton, como las ecuaciones de Newton, que sabemos hacia adelante cómo funciona el sistema y hacia atrás también incluso. No hay problema. Y preservando la estructura de probabilidades que subyace en ella. La evolución de la información no tiene azar. Fijaros la cantidad de cocinas que aparecen ahí y que nos pueden hacer pensar sobre cuáles son las debilidades que tiene la mecánica cuántica desde este punto de vista en el cual la estamos construyendo. Bueno, el andamiaje matemático. Voy a intentar ayudaros a leer la ecuación de Redinger y que veáis un poco cómo funciona la cosa. Bueno, esto es un esquema, por cierto, en la página web del Ateneo
hay una zona en el front de la derecha en donde os podéis bajar la información de las presentaciones que yo estoy haciendo. Las tendré hasta 2 o 3 meses, de manera que os la bajáis si queréis. Bueno, esto es un esquema que nos habla de las diferentes formulaciones que ha sufrido la mecánica cuántica a lo largo del siglo y pico que lleva en funcionamiento. Entonces, la hay de diversos tipos. Al principio, el primero que construyó una formulación fue Heisenberg, lo tenéis aquí, que construyó lo que se llamó la mecánica de matrices. La mecánica de matrices fue un primer paso para construir la mecánica cuántica. Él construía unas matrices. ¿Sabéis lo que es una matriz? Una matriz es un cuadrado con números, con elementos. Entonces él lo que ponía en cada uno de los elementos eran los posibles valores que podría tener una determinada propiedad, supuesto que estaba representada por una determinada función. Entonces, originalmente la mecánica de matrices fue una mecánica un poquito esotérica, porque no se entendía muy bien, y aparte de ello, a la hora de construir las matrices, pues se pierde un poco el sentido de lo que se está haciendo. Entonces la mecánica de matrices fue el primer paso para construir la mecánica cuántica. Luego, el segundo paso fue el dado por Schrödinger. Schrödinger creó lo que se conoce como mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria. Entonces, está basado en una ecuación que se conoce como ecuación de onda, de propagación de una onda en un medio, que es clásico. Se construye una ecuación, la ecuación de propagación de una onda en un medio, isótropo, porque hay que considerarlo isótropo, y a partir de esa ecuación, pues, construyó una ecuación en donde introdujo la constante de Planck y es lo que se conoce como ecuación de Schrödinger. Entonces, fijaros bien que la ecuación de Schrödinger sale de transformar la ecuación de una onda clásica, de propagación de una onda clásica en un medio, y lo único que ha hecho ha sido introducir la constante de Planck, prácticamente es la misma. Entonces se construye la mecánica ondulatoria de Schrödinger, y entre él, que aportó al principio un poquito en un par de artículos que publicó, y Dirac, que es un inglés que también intervino en la construcción del andamiaje matemático de la mecánica cuántica, demostraron que la mecánica de matrices y la mecánica ondulatoria eran iguales. De manera que generaron una nueva mecánica que se conoce como mecánica cuántica, y que aparece en un libro que publicó Dirac, que se llama, porque tiene por título, Principios de la mecánica cuántica. De manera que lo que hizo Dirac fue, una vez demostrado que las dos mecánicas, la de matrices y la ondulatoria, eran iguales, pues hizo una nueva formulación y creó ya el andamiaje de la mecánica cuántica. Luego hay otras formulaciones que también se han venido dando, la de Feynman, por ejemplo, la de Wigner, la de Broglie y Bohm. Fijaros bien, Bohm es posterior a de Broglie. De Broglie fue de los primeros, de los pioneros también, pero de Broglie lo que quiso demostrar es que si la luz, la radiación electromagnética, tiene carácter ondulatorio y corpuscular, ¿por qué no los electrones no tienen también comportamiento ondulatorio y corpuscular? Entonces, a partir de esa idea que presentó en su tesis, cuando presentó la tesis, pues se desarrolló una cosa, es decir, una teoría que es muy próxima a la teoría de Schrödinger, pero considerando a los cuerpos microscópicos no como partículas, sino como ondas. De manera que el primero que dio paso para considerar a los objetos microscópicos como ondas
en un campo, pues fue de Broglie. Y después Bohm, pues apoyándose en la hipótesis de Broglie, que creó una nueva formulación, en donde se asociaba a los cuerpos microscópicos el carácter de onda en un campo. Bueno, en definitiva son 10 formulaciones, unas con mayor o menor éxito. Yo he elegido, me he quedado, porque es la que más fácil se entiende, me he quedado con la formulación de Schrödinger, con la formulación de la ondulatoria de Schrödinger, es decir, con la ecuación de Schrödinger. De manera que la mecánica de matrices, la mecánica ondulatoria, las ondas pilotos, en la formulación de Broglie y de Bohm, la teoría cuántica de campos de Feynman y finalmente pues la teoría de Wigner, que también son las 5 formulaciones que se suelen utilizar normalmente en los libros universitarios, en los libros para enseñanza se utiliza pues la mecánica ondulatoria, que es la más accesible. Bueno, la ecuación central de la física cuántica, de la mecánica cuántica, es la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial propia de campo, no de partículas, de campo. En lugar de una receta obvia para el movimiento de partículas, describe un campo dependiente del tiempo y lo representa por una función, que es la psi griega, que depende de x, de y, de z y de t, a lo largo de una región espacial. Ahí está el campo. Ahí tengo toda la información sobre un determinado sistema, ¿vale? Esa función es una función clara, depende de x, de y, de z y de t. Una expresión en forma de seno, en forma de exponenciales, en forma de cualquier operación matemática. Es decir, esa función tiene una expresión analítica perfectamente determinada. Ahora, yo quiero preguntar cuál es la energía, entonces tengo que construir un operador, el operador hamiltoniano, que tiene la propiedad de preguntarle a la función cuál es la energía total que tiene el sistema. Cuando yo aplico el operador a la función, lo que me resulta es un número que es precisamente la propiedad por la que estoy preguntando. Y además, la función queda como estaba. Matemáticamente esa es la forma de la expresión. Operador sobre la función, extraigo la energía y función como estaba. Por ejemplo, queréis medir la temperatura, esto es en palabras macroscópicas. Queréis medir la temperatura de una piscina y vais con un termómetro de los que había antes de alcohol, ¿vale? Se mete el operador en la piscina, se produce la dilatación del alcohol, se saca el termómetro y ya tengo la piscina como estaba, porque prácticamente el calor que ha llegado al termómetro es un infinitésimo, para toda la masa de la piscina, y en el termómetro tengo pues la temperatura que tiene la piscina. Eso sería la ecuación de valores propios de Schrödinger. Por ejemplo, quiero medir la distancia que hay en esa puerta o en la ventana de un quicio a otro. Pues nada, voy con una regla, mido, la retiro, la ventana se queda como estaba, ahí ha afectado menos al sistema, de manera que la función original queda como estaba, he aplicado la regla me da el número y ya tengo la información, ¿de acuerdo? Esa es la ecuación de valores propios, que es esta.
operador hamiltoniano sobre la función da energía y la función como estaba. ¿Qué es lo que se obtiene cuando se resuelve esta ecuación? Pues lo que vamos a obtener son la función y la energía. Realmente esta es la ecuación, en donde esta primera parte está relacionada con las características cinéticas, de movimiento que tiene el sistema que estoy estudiando. Aparece la derivada segunda de la función respecto del espacio. Es decir, la tasa de variación de la velocidad, es decir, la aceleración. De manera que lo que hay aquí es básicamente la contribución cinética que tiene el sistema por su movimiento. ¿Y aquí qué es lo que tengo? Pues lo que tengo aquí es simplemente la valoración potencial del sistema en función de su posición. Si yo pongo aquí la funda de las gafas, no es lo mismo que si está aquí. La interacción gravitatoria pues es distinta. El valor de la energía potencial es diferente de un sitio a otro. Entonces, con eso que hay aquí en la primera parte, lo que estamos evaluando es la parte cinética, la parte de movimiento y la parte de posición del sistema. Y luego, en el otro lado, lo que aparece es la derivada, es decir, la pendiente de la función respecto del tiempo. Cómo de mucho varía la velocidad respecto del tiempo. Bien, se trata de una igualdad. Quiere decir que todo lo que hay aquí va a ser igual a todo lo que hay aquí. Echándole así el vistazo desde lejos, veo que hay varias cosas que en principio me llaman un poquito la atención. Primero, la constante racionalizada o la constante reducida de Planck, que es simplemente la constante de Planck partido por 2pi. ¿Por qué se divide por 2pi? Pues se divide porque normalmente h aparece siempre en las expresiones de forma que aparece un 2pi dividiendo. De manera que para reducir la problemática y para no andar con el 2pi para arriba y para abajo, pues se pone h barrada en vez de h y ya resolvemos el problema. Luego, inversamente proporcional a la masa de la partícula, o del campo, o del objeto matemático, objeto físico que estoy estudiando. ¿Esto que hay aquí? Pues esto que hay ahí, esto que está al cuadrado, no está al cuadrado, eso se llama laplaciana, que es la derivada segunda de la función respecto de la x al cuadrado. La derivada segunda de la función respecto de la y al cuadrado. La derivada segunda es la curvatura de la función respecto de la x. Cuando vamos a calcular la curvatura de una función, que se va acercando a un mínimo, pues el mínimo lo calculamos cuando hacemos la primera derivada igual a 0. Eso es el tratamiento analítico de las funciones. Si quiero calcular el mínimo, pues hago la derivada primera de la función y la igualo a 0 y encuentro cuál es el valor de la x para el cual tengo un mínimo en esa función. Ahora, esa función que tiene un mínimo, pues puede estar más abierta, menos abierta, etcétera. Es decir, puede estar más curvada o menos curvada. ¿Cómo calculo la curvatura? Pues haciendo la derivada segunda de la función. De manera que este laplaciano que está aquí, multiplicado por este cociente, contiene en su expresión matemática la suma de la curvatura en relación con la dirección x, la curvatura en la dirección y la curvatura en la dirección z. Y además, ¿os acordáis
el otro día que os comenté y que vimos que la constante de Planck era la unidad de acción, la unidad de curvatura en el espacio tridimensional, que lo hablamos? Pues nada, es homogéneo este producto. Este producto llevamos aquí una unidad de curvatura en el espacio tridimensional, que es la constante de Planck, y aquí lo que hay es una suma de curvaturas. En las ondas realmente lo que hay son curvaturas. La onda puede tener una amplitud mayor, puede estar más abierta, puede estar menos abierta, etc. Así que tenemos la constante de Planck. Yo os decía también, cuando vimos y hablamos de la constante de Planck, que no solamente representa la curvatura del espacio con la presencia de masa, sino que además la constante de Planck es la unidad de acción, que es una magnitud física, que es una cantidad de energía durante un tiempo. La masa del cuantón, la masa del objeto físico, pues es una resistencia, es decir, masa inercial. El operador laplaciano ahí lo tenéis expresado analíticamente, derivada segunda respecto de la x al cuadrado, derivada segunda respecto de la y al cuadrado y derivada segunda respecto de la z al cuadrado. La V que hay aquí es la energía potencial, que describe la fuerza que actúa sobre el cuantón. Y, ojo, aparece ahí un elemento perturbador, que es esta I pequeñita, que es la unidad imaginaria. Es decir, la unidad imaginaria es raíz de -1. Es un número complejo, en principio, que es imaginario. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé -1. ¿De acuerdo? Luego tenemos un problema, y es que cuando yo resuelva esta ecuación y calcule la función psi, que es uno de mis objetos, y calcule la energía, me va a venir la unidad I imaginaria incluida en la función. Con lo cual, esa función es una función compleja que no tiene interpretación. Porque cualquier solución de esta ecuación diferencial es una función que va a depender de la I imaginaria. Eso ya veremos que Born, que es otro de los padres de la mecánica cuántica, lo resuelve calculando el cuadrado de la función. Si yo tengo un número complejo y quiero hallar el cuadrado, tengo que multiplicar el número complejo por su conjugado complejo, y entonces al multiplicar dos exponenciales, un número complejo por su conjugado, el resultado me sale real y desaparece la unidad imaginaria. Así que Born, que es este señor del que estaba hablando, lo que hace es proponer que se interprete el campo, la función al cuadrado, se interprete como una probabilidad de que tras medir en el tiempo t, la partícula presunta se encuentre en el punto x y z. De manera que cuando calculo la función,
lo único que tengo que hacer es obtener el producto de esa función al cuadrado por diferencial de volumen, y entonces voy a obtener la probabilidad de encontrar al quantum en esa posición. Si en vez de utilizar el concepto de partículas utilizamos el concepto de campo, podemos cambiar la interpretación de ese psi al cuadrado, y en vez de considerar que me voy a encontrar la probabilidad de que la partícula se encuentre en este punto, lo que puedo encontrar es la probabilidad de que ocurra una interacción en ese volumen, que es una forma de ver la cuestión respetando un poco la idea de Born, pero dándole una interpretación distinta cuando considero que es un campo. Bueno, de forma resumida, tenemos dos ecuaciones: la ecuación independiente del tiempo y la ecuación dependiente del tiempo, que sería esta, que son las dos ecuaciones de Schrödinger que suelen usarse. Algunas características que las he colocado aquí. Vamos a ver. La ecuación de Schrödinger, diréis, ¿y para eso tanto? La ecuación de Schrödinger solamente se puede resolver de forma analítica para una sola partícula. De manera que si en vez de tener una sola partícula, vamos a suponer que pensamos en el átomo de helio que tiene 2 electrones, y quiero estudiar cuál es la función de estado correspondiente a los 2 electrones en el átomo de helio, no puedo resolver la ecuación de forma analítica. Tengo que resolverla de forma aproximada. ¿Con qué nivel de aproximación? Bueno, eso sí es fácil manejarlo, pero aproximada. No hay soluciones analíticas para más de un cuerpo. Cuando hay más de 2 cuerpos, o sea, más de un cuerpo, pues entonces tengo que hacer una resolución aproximada. Hay métodos ya desarrollados para obtener las soluciones aproximadas. Bueno, es una ecuación diferencial. Esto se llama, es una ecuación diferencial. Bueno, las ecuaciones diferenciales, aunque sea una especie de sabuto el decir lo de la ecuación diferencial, la ecuación diferencial estamos hartos todos de usarla o de trabajarla, ¿no? Porque, por ejemplo, la ecuación de Newton, esa que es F igual a m por a, no sé si os acordáis de cuando estudiasteis en vuestro instituto la ecuación de Newton, F igual a m por a, es una ecuación diferencial. Porque, claro, lo único que tengo que hacer es desagregar todo lo que está concentrado en F igual a m por a. Porque F es la fuerza, m es la masa, a es la aceleración, que es derivada de x, derivada segunda de x respecto de x al cuadrado, derivada del tiempo al cuadrado, derivada de x respecto de la y al cuadrado, respecto a la... Es decir, son también derivadas segundas de la función x, que es el camino que va a recorrer el cuerpo en mecánica clásica. De manera que la ecuación de Newton es un sistema de ecuaciones diferenciales. No es tan fácil como esta es la masa y esta es la fuerza y esta es la aceleración. No es tan fácil como eso, sino que lo que ocurre es que aquí está desagregado y son ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Así que se buscan, ¿qué es lo que se busca al resolver la ecuación de Schrödinger? Cualquiera de ellas. Pues lo que se busca es esto.
y esto, y la energía. Al resolverla obtengo esas dos cosas. Y una vez que ya las he obtenido, ahora lo que tengo que hacer es comprender o ver cuáles son las condiciones de continuidad o las condiciones de contorno que tiene la función. Porque el sistema, para que esté cuantizado, necesito saber los límites en los que se va a propagar esa función. Si la función depende de más de una variable y estas son separables, es decir, puedo separar la ecuación esta, vamos a suponer que no es solamente dependiente de x, sino es dependiente de x, de y, de z, y puedo sustituir esa ecuación por 3 ecuaciones, cada una con una variable, pues entonces puedo resolverla de forma analítica con variables separadas. Pero puede ocurrir que haya una relación entre las variables en donde no aparezca esa posibilidad de separar variables. Entonces ya no puedo resolver la ecuación. Si no son separables, hay que emplear métodos aproximados. Y si es más de una partícula, pues lo mismo. Cuando tengo una partícula y otra partícula, es decir, dos partículas, pues aparece un término potencial que es la interacción entre una partícula y la otra, que depende no solamente de las coordenadas de cada partícula, sino de la relación que hay entre las dos partículas. Esa relación de potencial no es separable, por consiguiente no puedo resolver analíticamente de forma exacta la ecuación de Schrödinger. Tengo que resolverla por métodos aproximados. En las soluciones aparece la unidad imaginaria, que ya os he comentado, y igual a raíz de menos 1. Una vez obtenida la expresión analítica, es decir, de psi, hay que imponer las condiciones de contorno y entonces aparecen los números cuánticos, que también os lo he comentado. Esos números cuánticos son los que dan nombre a la teoría. Bueno. Soluciones. ¿Qué forma tienen las soluciones de la ecuación de Schrödinger? Pues fijaros que esa es la forma genérica para un átomo con un electrón, que es la única forma de resolver de forma analítica la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que tienes aquí? Bueno, aquí hay como, vamos a suponer que esto es un electrón que se encuentra aquí en un átomo de hidrógeno, ¿vale? Y estamos estudiando el comportamiento del electrón que evoluciona respecto del origen. Entonces aquí lo que se utilizan son unas coordenadas que no son cartesianas, sino que son polares, de manera que la función no depende de x y z, sino que depende de r, de θ y de φ, que son los ángulos que, igual que con las coordenadas x y z, pues me van a dar el resultado pertinente para este sistema de fuerzas centrales. Entonces, me resulta mucho más cómodo el utilizar estas coordenadas polares, r, θ y φ, porque se resuelve mejor la ecuación de Schrödinger. Lo único que he hecho ha sido una transformación de variables. Entonces, ¿qué tengo? Pues un numerito que se conoce como constante de normalización, un polinomio en R, en la distancia que hay entre el núcleo y el electrón, y luego una exponencial que es la que está afectada y que depende de los ángulos θ y φ, que va a tener el vector de posición del electrón. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo. Un polinomio en R y una expresión, una exponencial. Una exponencial que, si recordáis, se puede trasladar o se puede convertir en una suma de senos y cosenos. Realmente una onda siempre va a ir condicionada por senos y cosenos. La exponencial prácticamente es la forma polar de una suma de senos y cosenos. Nos da una solución infinita de soluciones, porque no hay límite para los números cuánticos. Sabemos cómo empiezan: 0, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, dependiendo de
de la variable, pero nunca hay un término final, puede ser hasta infinito. Cualquiera de esas infinitas funciones puede representar al sistema. Y en la interpretación más común, lo que se dice es que el sistema estará en cualquiera de esas funciones o en una combinación de todas esas funciones, con mayor o menor probabilidad. Normalmente las soluciones de la ecuación de Redinger son de ese tipo, en donde lo que tenemos es una amplitud, y luego tenemos que imponer unas condiciones de contorno que serían las dadas por estas barreras, de manera que la función tendrá que morir en cero cuando el sistema está confinado, porque más allá de esa barrera no hay función. Aquí la función esta sería cero aquí, y por consiguiente aquí tiene que morir, como anularse. La obligación de satisfacer las condiciones de contorno es el origen de los números cuánticos. Y los estados superpuestos también son solución de la ecuación de Redinger. De manera que todas las soluciones son solución, pero además la combinación de todas las soluciones, es decir, la suma o la resta de todas las funciones, también va a ser solución de la ecuación de Redinger. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos de, para una cuerda que tiene una onda, en este caso media longitud de onda, en este caso una onda completa y en este caso una onda y media completa. Veis que aparecen una serie de nodos, tanto en los extremos del recinto como en el centro del recinto, o incluso cuando ya la energía es mayor, pues hay distintos nodos. En esos nodos la cuerda no se mueve, está quieta, Lo único que hay es, por ejemplo, en estos dibujos dinámicos, pues los tenéis, se ve perfectamente. Esto es una onda bidimensional. El valor marrón representa los máximos, y el valor azul representa los mínimos. En el centro, es decir, en ese nodo, ahí no se mueve nada, está prácticamente quieto. O, por ejemplo, en este caso, esto sería una onda esférica, que es con la que tenemos que trabajar cuando trabajamos con funciones de sistemas en el espacio tridimensional. Tenemos que hacer uso de la imaginación para poder observar esas ondas que se van produciendo. Bueno, proyección cuantitativa. Voy a ir un poquito más rápido. Algoritmo genérico para trabajar en mecánica cuántica. Las etapas son las siguientes. Primero, definición del sistema cuántico en estudios. Con esto ya me meto en la práctica. ¿Qué voy a estudiar? ¿El átomo de oxígeno? Pues el átomo de oxígeno tengo que considerar cuántos electrones puede tener, el núcleo dónde está situado, etcétera, etcétera. Todas las condiciones en las que el sistema estudio pues tienen que ser conocidas. Sistema cuántico en estudio. Segundo, elección del potencial, es decir, cuáles son las fuerzas que actúan en ese sistema para poder construir la segunda parte de la ecuación de Redinger, es decir, la parte potencial. Tercero, construcción de la ecuación de Redinger. Esta es la sistemática que se utiliza.
Me gusta recalcarlo porque así queda más claro. Construcción de la ecuación de Redinger. Una vez construida, resolución de la ecuación de Redinger. Resolverla. Tercero, normalización y adecuación de las funciones de onda a las condiciones de contorno y a que sea una función aceptable. Sexto, obtención de las propiedades físicas. Una vez que tengo la función, pues ya ahora es como si fuera algo sobre lo que voy a experimentar para obtener los observables que me interesan. Sea la posición, sea la cantidad de movimiento, sea el momento angular, sea la energía, sea la energía cinética, sea la energía potencial, es decir, todas aquellas propiedades que me interesan calcular. Luego, análisis de los resultados. Es decir, ver qué números me han dado, qué cosas me han dado y hacer un análisis realmente conceptual de los resultados. En octavo lugar, estudio de los estados estacionarios y dinámicos. Ver cómo evoluciona ese sistema en el tiempo. Es decir, utilizar ahora la ecuación de Redinger dependiente del tiempo para moldear un poco más la función de estado, las funciones de estado. Y en noveno lugar, extensión a sistemas más complejos. Esa es la sistemática con la que trabaja cualquier físico que esté estudiando las propiedades de los átomos, de las moléculas. Bueno, por ejemplo, voy a hacer hincapié, definición del sistema cuántico del estudio. No lo vamos a ver todo, porque si no, se lo va a hacer demasiado largo. Identificación del sistema. Hay que determinar con precisión cuál es el sistema físico que se pretende estudiar. Por ejemplo, electrones en un átomo, cuantones encerrados en un pozo de potencial, partículas y grados de libertad. Cada una de esas partículas, cada uno de esos cuantones, hay que identificar inequívocamente el número de partículas y sus respectivos grados de libertad. Como podéis trasladar un poco, si esto lo tenemos que hacer hoy, es mucho más fácil que si lo hubiéramos tenido que hacer hace 50 años, porque hoy con los ordenadores que hay podemos estudiar cientos y miles de partículas y cientos y miles de sistemas en donde los componentes son enormes. ¿Por qué? Pues porque tenemos ordenadores y pues tenemos máquinas para hacer el cálculo que nos permiten en menor tiempo hacer los cálculos y obtener las funciones y resolver todos estos problemas. Antes, pues, en la época de 1954 de Hartree y Fock, por ejemplo, pues Hartree, por ejemplo, pues, resolvió el problema de la ecuación de Redinger para el átomo de hidrógeno, para las moléculas de hidrógeno, utilizando una calculadora de mesa. Entonces tuvo que implicar a su padre, que iba calculando poco a poco hasta que ya consiguió tener el resultado, sin haberse equivocado, porque sabemos que no hay garantía de que no te equivoques al utilizar este tipo de medios. Hoy día eso prácticamente, y parece ser que con los ordenadores cuánticos que van a salir dentro de poco, que ya hay algunos, pues la velocidad de ejecución es tan enorme que nos va a ser bastante fácil el calcular sistemas como por ejemplo el ADN, un trozo de ADN o una molécula compleja, en donde tenemos que considerar pues, millones y millones y millones de cálculos. Bueno, por ejemplo,
ejemplo, eso es la definición del sistema. La construcción de la ecuación de Schrödinger, pues eso no tiene mucho problema. Si vamos a estudiar un sistema dinámico, utilizamos la ecuación dependiente del tiempo, que es esta. Si vamos a estudiar un sistema que no evoluciona con el tiempo, sino que es estacionario, pues utilizamos esta otra ecuación. Y si se trata de un sistema con muchas partículas, o con muchos sistemas microscópicos, pues entonces utilizamos esta otra opción que ya está adaptada al estudio de muchos sistemas. Resolución de la ecuación de Schrödinger, normalización y adecuación, obtención de propiedades físicas. Lo único que tenemos que hacer es construir los operadores que vamos a usar para extraer las propiedades observables. Y, para no alargarme mucho aquí, por ejemplo, extensión a sistemas más complejos. Si se desea estudiar sistemas más complejos, como múltiples partículas o sistemas interactuantes, considérese la teoría aproximada de perturbaciones, la teoría de variaciones, las funciones de densidad, los métodos aleatorios, el de Monte Carlo y el de dinámica molecular, que es prácticamente el aplicarle a cada una de las partículas las ecuaciones de Newton. En dinámica es prácticamente un cálculo clásico. En fin. Luego, una vez que ya se han hecho todos los cálculos, pues lo que se hace es, se registran los métodos, resultados y se somete a la revisión por pares, es decir, a la revisión por científicos para que vean si lo que se ha obtenido es conforme con lo que se pretende o es erróneo o lo que sea, ¿no? Es decir, se somete a referees. La conclusión, el algoritmo expuesto proporciona un marco general para trabajar con problemas de mecánica cuántica. Los pasos pueden variar en función de la complejidad, lógicamente. Esto es lo que podríamos decir el protocolo, lo que yo he contado en esta última parte, es el protocolo de lo que tiene que hacer una persona que esté estudiando sistemas físicos con la mecánica cuántica. Es importante tener en cuenta que la mecánica cuántica es un campo constante de desarrollo y muchas técnicas y métodos avanzados se han desarrollado a lo largo de los años para abordar problemas cada vez más complejos. Es decir, que hay en 100 años se han publicado millones de artículos, cientos de miles de libros sobre la mecánica cuántica. En cada aportación pues aparece un elemento diferencial que es el que realmente el autor pues ha aplicado a su sistema. Es una disciplina en donde hoy día se pueden obtener resultados que van por encima, es decir, son más exactos que los resultados experimentales y las medidas. De manera que pueden servir para proyectar propiedades de sistemas desconocidos. Proyección interpretativa. Bueno, pues esto que os he preparado aquí es un esquema de las distintas interpretaciones e hitos relevantes que en los últimos años se han producido.
El primero aparece en 1925, estamos hablando de las interpretaciones, en donde este trío de personas, que son Heisenberg, Bohr y Born, pues fueron los que desarrollaron una forma de interpretar los resultados de la mecánica cuántica que se conoce como interpretación de Copenhague. ¿Por qué? Pues porque se desarrolló en el laboratorio que tenía Bohr en Dinamarca, en Copenhague, y con el ir y venir, que el otro día hablamos de la movilidad de los científicos de esa época, de los alemanes que había en esa época y que fueron los que desarrollaron la mecánica cuántica, pues allí en ese ir y venir fue sedimentándose una forma de interpretar los resultados de la mecánica cuántica que se conoce así, como interpretación de Copenhague. Esa interpretación, como vamos a ver dentro de muy poco, tiene muchos problemas porque ni el propio Bohr, que fue, podríamos decir, el jefe del grupo de cuánticos y el que dirigió y colaboró de forma más directa con Heisenberg y con Bohr, pues no fue estable en sus interpretaciones y en sus ideas. Entonces hubo un movimiento, es decir, un cambio de interpretaciones que luego fueron consolidándose en lo que se conoce hoy día como la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague es la que normalmente aparece en los libros de texto de los institutos y en los libros de estudio de la mecánica cuántica. Luego surgió Einstein en el año 1935, que introdujo un elemento perturbador en la interpretación de Copenhague, en la interpretación que se estaba haciendo, y es cuando publicó el artículo ese, un mini artículo que publicó con Podolsky y con Rosen, hablando sobre la no localidad de las partículas y haciendo un ejemplo imaginario de qué es lo que ocurría realmente con la cuántica, y de alguna forma concluyendo que la cuántica le faltaba incluir en su desarrollo variables que estaban ocultas y que no se estaban teniendo en cuenta. Vosotros cuando, por ejemplo, aplicáis probabilidades al número de caras y cruces que salen después de lanzar la moneda, está claro que desde el punto de vista clásico, si yo supiera si hay viento, si hay humedad, es decir, hay una serie de cosas que normalmente no se tienen en cuenta, pues entonces si yo tuviera en cuenta todo ese tipo de variables desconocidas u ocultas, podría saber cómo va a caer la moneda. Las variables ocultas son esas, y las que se utilizaron en la experiencia imaginaria, porque no es nada práctico ni teórico, sino era imaginario, entre otras cosas porque la tecnología en aquel momento no estaba dispuesta o no estaba preparada para poder construir aparatos que emitieran un fotón o un electrón. Pues esa experiencia imaginaria, pues Einstein dijo que la mecánica cuántica era una teoría que le faltaban cosas y que no estaba terminada, tenía variables ocultas. Y eso creó un problema en el año 1935. Luego hay otro señor, que es Everett, que en el año 1950 aproximadamente sacó a relucir una interpretación que se conoce como la de los muchos mundos, y que también se ha divulgado mucho, y también interviniendo pues ideas muy esotéricas en lo de los múltiples mundos, porque claro, si la función de onda colapsa en un determinado momento, podía haber colapsado, o sea, en una determinada posición, podía haber colapsado en otra posición o en otra posición, y esos son otros mundos que se van separando unos de otros, de manera que si así ocurre con cualquier colapso de cualquier estado del sistema, pues entonces lo que vamos a tener es que considerar
que realmente vivimos en un mundo, pero hay otros que podíamos haber estado. Y eso da mucho de trabajar a los que tienen mucha imaginación, ¿eh? La interpretación de los muchos mundos. Luego, otro que merece la pena nombrar es Bell, que desarrolló desde el punto de vista lógico una serie de desigualdades, de manera que sin necesidad de considerar que el ser humano interviene, es decir, de forma matemática puramente y lógica, pues si esas desigualdades no se cumplían, pues entonces los sistemas estudiados por la mecánica cuántica eran no locales. No locales, es decir, eran distribuidos. Las desigualdades de Bell. Es un trabajo lógico que también lo vamos a tocar en algún momento. Y luego, pues este señor, Aspect, en 1982, ya una fecha bastante tardía, pues demostró experimentalmente que las partículas microscópicas o las entidades microscópicas son no locales, porque incumplían las desigualdades de Bell. Y entonces él experimentalmente llegó a demostrar que dos partículas que inicialmente estaban enredadas, porque estaban en una posición de enredamiento, si las separabas hasta a grandes distancias espaciales enormes, pues seguían estando unidas, es decir, seguían ligadas. Bueno, son las 9 y... sí, esto simplemente os voy a hacer ya estamos terminando, ¿no? Lo que pasa es que no me quiero, vamos a ver. Hay 13 interpretaciones que se están utilizando actualmente en los artículos y en los libros y en las publicaciones que hay sobre los resultados de la mecánica. 13 interpretaciones que las tenéis resumidas aquí. La de las variables ocultas locales, la interpretación de Copenhague, la de los múltiples universos o mundos, la de las ondas piloto, que es la de Bohm y la de de Broglie, el Copenhague revisado, que es una modificación de la interpretación de Copenhague, la localización espontánea, el transaccionalismo, el colapso fermiónico espontáneo, bien, 13 en total, de las cuales pues las más importantes son las 4 primeras, ¿eh? La de las variables ocultas locales, la de Copenhague, los múltiples universos y las ondas piloto. No me voy a meter en cada una de ellas porque necesitaríamos tiempo, ¿eh? Pero vamos, en el PDF que os tengo que os voy a poner en la página web del Ateneo, ahí lo tenéis, ¿eh? Si queréis echar un vistazo. Y Paco, en la Segunda Guerra Mundial se tuvo un parón. Habría un parón de 4 o 5 años, ¿no? Sí, pero ya estaba toda esta cuestión que estamos hablando estaba ya hecha. Ya lo que había eran revisiones, ¿eh? De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, precisamente, los esfuerzos más importantes que se realizaron fueron en el proyecto Uranio de los alemanes para construir la bomba atómica y en el proyecto Manhattan de los americanos para construir la bomba atómica que tiraron en Japón, ¿no? O sea, luego ya, una vez pasado el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues ya lo único que ha habido ha sido desarrollo de la mecánica cuántica al estudio de moléculas y de sistemas complejos, sistemas más complejos. De manera que ha habido, esto es una cosa que se me olvidó decirlo el otro día, ha habido una explosión del desarrollo de la informática y del software para trabajos informáticos,
que ha sido originado por la aplicación de la mecánica cuántica a las estructuras moleculares y a sistemas químicos de mayor, es decir, sistemas reactivos y sistemas no reactivos. Es decir, se empezó a producir en el año 50 aproximadamente, cuando después de 55 fue. Una vez que a ver si me acuerdo del nombre. Bueno, no me acuerdo del nombre. Una vez que se publicó el artículo de Watson y Crick, dando la estructura del ADN, pues a partir de ahí empezaron a aplicarse a las mutaciones y al comportamiento del ADN, a trozos del ADN, etc. Y a las moléculas de gran tamaño se empezó a aplicar la mecánica cuántica y se empezaron a desarrollar programas que cogían a los sistemas moleculares y calculaban la función de estado, calculaban las propiedades, programas escritos en Fortran, programas escritos en C, programas escritos en lenguaje especializado en cálculo científico, y eso provocó que la informática pues se desarrollara con mayor velocidad y con mayor profundidad. Bueno, vamos a ver. Para terminar, ya os digo que si queréis consultar o ver un poco lo más importante de estas interpretaciones, pues que lo veáis en... Bueno, voy a ir terminando porque no quiero cansaros y que llevéis más recuerdo mío. Una vez que se han obtenido los números, que se han obtenido las conclusiones y las interpretaciones, ahora lo que hay que hacer es afinar los resultados e interpretarlos adecuadamente. Entonces, la contrastación experiencial y la validación es un proceso que se hace una vez que ya se tienen los resultados de haber aplicado la ecuación de Schrödinger a los sistemas. Y finalmente, la depuración de hipótesis y formalismo matemático, es decir, el refinamiento, es lo que ha dado lugar a esa cantidad de interpretaciones y a esa cantidad de formulaciones que ha habido a lo largo del siglo XX fundamentalmente, porque ahora en el siglo XXI pues ya prácticamente todo el armazón matemático de la mecánica cuántica y el armazón interpretativo ya está formulado, y ahora ya lo que hay es variaciones en un sentido en el que, por ejemplo, se recupera nuevamente. De hecho están empezando a publicarse libros muy interesantes y muy importantes sobre la nueva interpretación de la mecánica cuántica, considerando que lo que hay son campos y perturbaciones en campos. Se han obviado las paradojas a las que estábamos acostumbrados, y el problema que hay es que todavía en los libros de texto y en lo que se enseña con partículas, no se enseña con campos. Y entonces tendemos a, incluso a mí me ocurre muchas veces, que tengo que cuidar de seguir hablando de partículas, para no confundir. Entonces, bueno, pues muchas gracias porque no me habéis tirado ningún tomate y espero que os haya servido para algo lo que he contado. Como veis, es un tema que da de sí una barbaridad, y cuando se da uno cuenta, pues si hay que profundizar mucho, pues... Siempre podemos tirar que un tomate es una onda, o sea... Sí. Pero es materia. Eso No es materia. no, era una materia, una onda. Tú eres onda, tú eres pura onda, todos son ondas, tú no eres tú. Tú eres una onda.
Oye, pero Paco, el tema de que es un lenguaje paradójico, la física cuántica, la paradoja y la contradicción depende de quién y cuándo y cómo estés, con quién estés hablando. Porque muchas veces las paradojas, depende del receptor y del emisor, parece puramente contradictorio y en realidad no es complementario. Pero lo que quiero destacar es que el mundo del conocimiento, en el más amplio sentido de la palabra conocimiento, lo de las ciencias y metafísica y humanidades es artificial. A ver si me explico. Entonces, yo una de las conclusiones que he sacado es que toda la mecánica cuántica es la herramienta más valiosa y actualizada para el mundo de la ciencia y de la tecnología. Pero luego la palabra conocimiento está más por encima. Experiencias cercanas a la muerte, Sí, pero eso... Espera, la metafísica en el amplio sentido de la palabra. No me saque... No, porque está más allá de la física. La metafísica no la inventamos ahora. No. Y entonces hay algo más después de la física y de la ciencia que no tenemos conocimiento o que no alcanzamos. Eso depende de lo que tú creas. Sí, eso, de lo que uno crea, el libre interpretación. Claro, eso es lo que depende de... Porque todavía no sabemos cómo surge el átomo. ¿Cómo surge? No hay principio. ¿Por qué está ahí eso? ¿Y por qué está? El Big Bang. No sabemos cómo surge. Fíjate que todo lo que percibimos y todo lo que consideramos como naturaleza o realidad nace de una creencia. Exacto. De una creencia, porque el que desarrolló por primera vez la teoría del Big Bang era un sacerdote jesuita. El Lambert, claro. Eso, era un sacerdote jesuita, y entonces ya ahí metió el virus de la creencia. Exacto. ¿Eh? Sí. Ahí metió el virus. ¿Un virus maligno o No sé si es maligno o benigno, pero es un virus. ¿Por qué? Pues porque uno se pone a pensar, bueno, vamos a ver, Big Bang, de pronto, ¡pum! Y eso porque hay un ser superior o por qué. Bueno, hablaremos también aquí del vacío cuántico. Pero esa es una teoría, hay muchas teorías sobre el nacimiento del universo, que esa es una más. Ya, pero es la que cobra dinero, es decir, es la que gana. Iba de mala onda, tío. El Big Bang es una teoría que tiene éxito porque no es una teoría, es una hipótesis que es indemostrable, es como si fuera un axioma. Claro. Pero ya ahí lleva la marca y el virus de creacionista. Claro, Pero ahora hay otras que dicen que no, que el Big Bang viene de un Big Crowd anterior. Es algo eterno. Sí, pero eso ya es imaginación. Eso ya es imaginación. Pero es otra teoría, que puede ser perfectamente válida como la otra. O sea, por lo tanto no hay creacionismo. Como la del Big Bang, sí. Por lo tanto no hay creacionismo. Hombre, lo que pasa es que el Big Bang todavía, por lo menos hasta hoy, se están encontrando señales de ondas. No de ondas, sino de lo que podía haber sido el momento del Big Bang hace 13.700 años. Millones de años, ¿verdad? Pero ¿quién dice que no viene eso de otro Big Crowd anterior y que todo no hay? Sí, pero eso ya es... No hay creación. Sí, pero no hay creación. No está demostrado eso aún. Todo es eterno. ¿Te refieres a la onda gravitacional? No, me refiero a que ya hay observaciones del fondo que recibimos de hace 13.500 años. Son ondas al fin y al cabo, ¿no? No, es una radiación electromagnética lo que se está recibiendo, pero que se tiene la constancia de que es lo que parece ser que fue el principio del Big Bang. Pero ya más allá del Big Bang, eso ya... Pero ¿por qué tiene que haber principio? ¿Por qué todo no hay tanto? Sí, échale vuelo a la imaginación. Es que el creacionismo viene de ahí, de que hay un principio. No, el creacionismo no viene de ahí. El creacionismo viene de otra cosa. Bueno, me refiero a que existe un tío que fue el que lo creó.
El creacionismo viene de externalizar. del libro. Externalizar. Aparte de eso, no me refiero a la medida. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, ha sido muy agradable y que, espero que